De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 21. Comunicación y convención. La convención figura conspicuamente en muchas de nuestras actividades. Por ejemplo, en la práctica del tarot, en el hablar y en el comer. En la práctica del tarot, la convención es esencial. En el comer no lo es. Al explicar cómo se juega al tarot, no podemos dejar de tener en cuenta las reglas que definen el juego. Al explicar qué es comer, no se necesita mencionar reglas o convenciones. ¿Qué sucede en el caso del habla? Las convenciones son meras comodidades o adornos sociales, o son necesarias para la existencia de la comunicación mediante el lenguaje. La pregunta es delicada porque no concierne a la verdad de la afirmación de que el habla está sujeta a las convenciones, sino a la importancia y al papel de la convención en el habla. El punto puede presentarse contrafácticamente. ¿Podría haber comunicación por medio del lenguaje sin la convención? De acuerdo con David Lewis, es una verdad trivial, algo que solo un filósofo se animaría a negar, decir que hay convenciones de lenguaje. Ciertamente sería absurdo negar que muchas convenciones involucran al habla, como el decir buenos días al margen de cómo esté el clima. Pero este no es el tipo de convención del cual depende la existencia del lenguaje. Sin duda, lo que Lewis tiene en mente es la idea que la convención entre las palabras y lo que ellas significan es convencional. Y quizás solo un filósofo negaría esto, pero la razón de ello puede ser que solo un filósofo lo diría por primera vez. Lo que es lo suficientemente obvio como para constituir una trivialidad es que el uso de un sonido particular para referir o significar lo que refiere o significa es arbitrario. Pero en tanto la convención es en cierto sentido arbitrario, lo arbitrario no es necesariamente convencional. En un sentido, describimos completamente un lenguaje cuando decimos qué cuenta como emisión significativa y qué significa cada emisión real o potencial. Pero tales descripciones suponen que nosotros ya conocemos qué representa para una emisión tener un significado particular. La resolución de esta cuestión, el problema tradicional del significado, requiere que conectemos la noción de significado con creencias, deseos, intenciones y propósitos de un modo que resulte iluminador. Donde más hace falta que la convención desempeñe su tarea es en la concreción de esa conexión o conexiones entre el significado lingüístico y las actitudes y actos humanos descritos en términos no lingüísticos. Y a este respecto se han propuesto muchas teorías diferentes. Las dividiré en tres tipos. Primero, están las teorías que afirman que hay una convención que conecta las oraciones de algún modo gramático o que contiene una frase ejecutor explícita, con intenciones ilocutorias o con algún propósito más amplio. Segundo, están las teorías que buscan un uso convencional para cada oración. Y tercero, están las teorías para las cuales hay una convención que vincula las palabras individuales con una extensión o intención. Estas teorías no compiten entre sí. Todas las combinaciones de estas teorías son posibles, dependiendo de los detalles. Discutiré los tres tipos de teorías en el orden que acabo de enumerar. En un capítulo temprano y muy influyente, Michel Dumet sostenía que hay una convención que gobierna el uso que damos a las oraciones declarativas, tal como lo expresa más recientemente. La emisión de una oración declarativa no necesita de un contexto particular para llegar a algo. La emisión de una oración sirve para afirmar algo. Hay una convención general, por lo cual la emisión de una oración, excepto en contextos especiales, se entiende que es realizada con la intención de emitir una oración duradera, una oración verdadera. Este dictum es complejo y tal vez no del todo transparente, pero lo interpretaré como sigue. Existe una conexión convencional entre el emitir una oración declarativa y el usarla para hacer una aserción. Uno está haciendo una aserción, excepto en contextos especiales, y hay una conexión conceptual, y tal vez convencional, entre el hacer una aserción y la intención de decir que es verdadero. La admisibilidad de esta interpretación surge, a mi entender, del más convincente de los argumentos de Dumet.
Comienza por examinar las definiciones de verdad al estilo de Tarski. Dumet nos recuerda, siguiendo, si bien probablemente no lo sabía, un trabajo previo de Max Black, que si bien Tarski mostró, en principio, cómo construir una definición de verdad para los lenguajes particulares, formalizados, no definió la verdad en general, y además probó que nadie podría hacerlo, al menos usando su método. Por ello, Tarski no fue capaz de decir qué era lo que hacía a cada definición de la verdad una definición del mismo concepto. La convención T, a la cual apeló Tarski como criterio de la corrección de una definición de la verdad, no especifica qué es la verdad en general, pero hace uso de la captación intuitiva que tenemos de ese concepto. Dumet extrajo una analogía entre la verdad y el concepto de ganar un juego. Si queremos saber qué es ganar un juego, no nos quedaremos satisfechos si nos cuentan la definición de ganar para varios juegos diversos. Queremos saber qué hace que la situación definida para cada juego sea un caso de triunfo. Volviendo a la verdad, el problema podría presentarse de esta forma. Si nos encontráramos frente a hablantes de un lenguaje que no conociéramos y se nos diera una definición de la verdad al estilo de Tarski, ¿cómo podríamos determinar si la definición es aplicable a ese lenguaje? Es una buena pregunta, pero yo no creo que se la pueda responder siguiendo la convención propuesta por Dumet. Pues a mí me parece que en el lenguaje no hay nada que corresponda de manera relevante a ganar un juego. El punto es importante, puesto que si Dumet tiene razón, comprender qué se parece en el lenguaje a ganar un juego equivale a ser la fundamental conexión entre el significado, según lo describe una teoría de la verdad, y el uso del lenguaje en los contextos de comunicación. Ganar un juego como el ajedrez tiene estas características. Primero, la gente que juega usualmente quiere ganar. Quieran o no ganar, es una condición del juego que ellos representen como queriendo ganar. Esto no es lo mismo que fingir que quieren ganar, o que tratan de que los otros crean que ellos quieren ganar. Pero tal vez representarse como queriendo ganar efectivamente implica que uno puede recibir reproches si se descubre que uno no quiere ganar o no está tratando de ganar. Segundo, uno solo puede ganar si hace movimientos que están definidos por las reglas del juego, y el triunfo está totalmente definido por las reglas. Por último, el triunfo puede ser un fin en sí mismo, y a menudo lo es. Hasta donde yo puedo ver, ninguna conducta lingüística presenta esta combinación de características. De ser así, la analogía de Dumet entre los juegos y el lenguaje es radicalmente deficiente. Decir la verdad, en el sentido de emitir intencionalmente una oración que resulta ser verdadera, ¿es como ganar? Es en este sentido que lo que significa decir la verdad es lo que una teoría de la verdad aspira a definir. Hasta tanto, luego, los hablantes e intérpretes conozcan de antemano las condiciones de verdad de las emisiones y exista acuerdo sobre ellas en tanto condición para la comunicación, el decir de verdad tiene una de las características del triunfo. Más adelante cuestionaré hasta qué punto esto es verdadero. Pero carece de las otras, pues la gente que emite una oración no siempre quiere decir oraciones verdaderas. A veces quiere hacerlo, y muy a menudo no quiere hacerlo. Y para poder jugar el juego del habla, tampoco tiene que representarse como si pretendiera o quisiera hablar la verdad. No hay un supuesto general de que alguien que emite una oración declarativa quiere o pretende decir la verdad, ni de que si lo hace intencionalmente. Por último, decir la verdad, en el sentido de emitir una oración verdadera, nunca es un fin en sí mismo. A diferencia del hablar la verdad, la aserción puede parecer un candidato más apto como contraparte lingüística del triunfo. Alguien que hace una aserción se representa como creyendo lo que dice y tal vez como justificado en su creencia. Y dado que queremos que nuestras creencias sean verdaderas, parece correcto acordar con Dumet que cuando alguien hace una aserción, se representa como pretendiendo decir lo que es verdadero. Así interpreto la observación de Dumet de que se entiende al hablante con la intención de emitir una oración verdadera. Igual que cuando se juega un juego, la representación
puede o no ser engañosa. El mentiroso hace una aserción. El asertor puede pretender o no, cuando hace su aserción, causar que su oyente crea que él cree lo que él dice. Así, hacer una aserción es como jugar un juego en un sentido en el cual la verdad no lo es. Hay una presunción pública de propósito. En otros aspectos, sin embargo, la aserción no es como ganar, porque lo que constituye la elaboración de una aserción no se encuentra gobernado por reglas o convenciones acordadas. Para que el concepto de aserción proporcione un puente convencional entre el propósito y la verdad, deben ocurrir dos cosas. Debe haber convenciones que gobiernen la aserción y debe haber una convención que vincule la aserción con aquello que se cree verdadero. Yo pienso que ninguna de estas pretensiones está en vigor. Muchos filósofos han pensado que existen convenciones que gobiernan la aserción. Así, Dumet dice, en una frase que omití en una cita anterior, la emisión de una oración sirve para afirmar algo. Consideremos primero si la aserción está gobernada por convenciones. Desde luego, si el que una oración signifique lo que significa literalmente cuando se lo emite, es una convención. Entonces, la convención está involucrada en todas las emisiones y por lo tanto también lo está en la aserción. Pero el significado literal puede no ir más allá de las condiciones de verdad y desde mi punto de vista no lo hace. Y supongo que nadie negará que una misma oración declarativa puede tener el mismo significado cuando se la usa para hacer una aserción, para contar una broma, para fastidiar a un pelmazo, para completar una rima o para formular una pregunta. Por lo tanto, si hay una convención, deben ser otros ornamentos convencionales de la emisión los que la convierten en una aserción. Desde luego, no basta con decir que hay algo en el contexto que la vuelve una aserción. Esto es verdad, pero no prueba nada acerca de la convención. Y podemos estar en capacidad de decir qué hay en el contexto que la vuelve una aserción, aunque de hecho yo pienso que solo podemos decir algunas cosas más bien vagas e incompletas. Pero incluso si las condiciones necesarias y suficientes fueran explícitas y estuvieran acordadas por todas las partes, todavía no se seguiría de ello que las condiciones son convencionales. Todos estamos de acuerdo en que un caballo debe tener 4 patas, pero el que los caballos tengan 4 patas no es una convención. Hay otra cosa acerca de la aserción que sugiere que puede estar involucrada la convención, cual es el hecho de que al hacer una aserción, el asertor debe proponerse hacer una aserción y debe proponerse que esta intención sea reconocida por su audiencia. Se pretende que las aserciones sean ejecuciones públicas donde las claves resultan adecuadas para identificar el carácter de la ejecución como asertórico. Por esto es natural pensar que sería útil que existiera una convención. En tanto, convendría al propósito de que nuestras intenciones asertivas resulten claras. Pero con seguridad Frege estaba en lo cierto cuando dijo: no hay ninguna palabra o signo en el lenguaje cuya función sea simplemente afirmar algo. Frege, como sabemos, decidió más tarde rectificarse e inventó un signo de ese tipo, al molinete. Es que entonces Frege estaba trabajando en base a un principio cabal. Si hay un rasgo convencional del lenguaje, este puede hacerse manifiesto en el simbolismo. No obstante, antes de inventar el signo de aserción, Frege debió haberse preguntado por qué dicho signo no existía antes. Imaginemos esto. El actor está representando una escena en la cual se supone que hay un incendio. Tiny Alice, de Albi, por ejemplo. Su papel consiste en imitar con la mayor persuasión posible a un hombre que está tratando de alertar a otras personas sobre el incendio. ¡Fuego!, grita. Y tal vez agrega, a instancias del autor, lo que digo es serio, vean el humo, etc. Ahora se desata un incendio real y el actor trata vanamente de alertar a la audiencia real. ¡Fuego!, grita. Lo que digo en serio. Lo digo en serio, vean el humo, etc. Ojalá tuviera el signo de aserción de Frege. Debería resultar obvio que el signo de aserción no sería útil, puesto que el actor lo habría usado en primer lugar cuando solo estaba actuando. Un razonamiento similar debería convencernos de que no sería de ayuda decir que el escenario
o el arco del proscenio crean una disposición convencional que niega la convención de la aserción. Pues si eso fuera así, la convención del teatro también podría expresarse en símbolos, y damos por supuesto que ningún actor o director la usaría. El compromiso del actor está siempre con nosotros. No hay una convención conocida, acordada o públicamente reconocida para hacer aserciones. O, a ese respecto, tampoco las hay para dar órdenes, formular preguntas o hacer promesas. Nosotros hacemos todas estas cosas, a menudo con éxito, y nuestro éxito depende en parte de que hayamos hecho pública nuestra intención de hacerlas. No debemos ese éxito a una convención. El segundo punto de la declaración de Dumet afirma que hay una convención por la cual se entiende que cuando un hablante hace una aserción, está hablando con la intención de emitir una oración verdadera. Esto también me parece equivocado, aunque de un modo algo diferente. Lo que se entiende es que el hablante, si ha afirmado algo, se ha representado creyéndolo, esto es, emitiendo una oración que cree verdadera. Pero esto no es una convención, sino simplemente parte del análisis de lo que es la aserción. Afirmar es, entre otras cosas, representarse creyendo lo que uno afirma. Está claro que no puede haber un signo convencional que muestre que uno está diciendo lo que cree. De ser así, todo mentiroso lo usaría. Una convención no puede conectar lo que puede ser siempre secreto, la intención de decir lo que es verdadero, con lo que debe ser público, hacer una aserción. No hay una convención de la sinceridad. Si el significado es literal, luego la diferencia entre los modos gramáticos, declarativo, imperativo, interrogativo, optativo, es convencional. Estas diferencias están a la vista y se pretende que sean reconocidas. Este trabajo lo hace usualmente la sintaxis sola. Esto evidencia que el modo gramático y la fuerza ilocutoria, por cercana que sea su relación, no pueden relacionarse simplemente por convención. Si bien he concentrado mis esfuerzos en la aserción, se aplican consideraciones similares a todos los tipos de fuerzas ilocutorias. Sin embargo, mi principal interés no está aquí en la naturaleza de la fuerza ilocutoria o en actos tales como afirmar, prometer y ordenar, sino en la idea de que la convención puede vincular lo que nuestras palabras significan, sus propiedades semánticas literales, incluida la verdad, con nuestros propósitos para usarlas. Por ejemplo, para decir la verdad. Hemos estado discutiendo opiniones que afirman que hay propósitos abarcadores ligados por convención a la empresa de la comunicación lingüística. Propósitos que, según palabras de Dumet, nos dan el quid del uso del lenguaje. Me vuelco ahora hacia teorías muy distintas, que intentan derivar los significados literales de oraciones enteras, no solo de los indicadores de modo, de los propósitos no lingüísticos que sirven sus emisiones. En este ensayo me intereso por las teorías que afirman que esa derivación depende de la convención. Expresadas crudamente, tales teorías sostienen que hay un uso único o un número finito de recursos al que está vinculada una oración dada, y que ese uso da el significado de la oración. Dado que de hecho pueden darse innumerables usos a una oración sin modificar su significado, la conexión entre un uso único o un número finito de usos y la oración es convencional. A este uso se lo puede llamar estándar. Esto es demasiado simple, desde luego, pero es una idea atractiva y natural. Pues en efecto, parece hacer una importante conexión entre una oración como cómete tu berenjena y la intención, al emitir esta oración, de hacer que alguien coma su berenjena. Hacer que alguien coma su berenjena se corresponde, uno podría decir, al fin para el cual la oración castellana cómete tu berenjena fue concebida. Si esta intuición pudiera enunciarse y defenderse explícitamente sin considerarla presupuesta, sería factible una consideración del significado literal en términos de los propósitos no lingüísticos ordinarios que siempre están detrás de las emisiones de oraciones. Existen intenciones anidadas en todas las emisiones lingüísticas, tales que si pudiéramos detectarlas usualmente, sabríamos qué significan literalmente las palabras emitidas. Pues alguien no puede emitir la oración, cómete tu berenjena, cuyas palabras signifiquen literalmente que alguien tiene que comer berenjenas,
a menos que pretenda que la oración tenga ese significado y pretenda que su audiencia interprete que tiene ese significado. Por supuesto que la mera intención no da ese significado a la oración, pero si se la admite con la intención de emitir una oración con ese significado y en efecto no tiene ese significado, entonces no tiene significado lingüístico alguno. El significado literal y el significado literal pretendido deben coincidir para que haya un significado literal. Pero este hecho, si bien es verdadero e importante, no colabora directamente en la comprensión del concepto de significado literal, puesto que la intención debe estar caracterizada por la referencia al significado literal. Aquí tampoco puede contribuir la convención, pues hemos acudido a ella para convertir los propósitos no lingüísticos en ejecuciones con un significado literal. Una convención que conectara la pretensión de usar palabras con un determinado significado literal con el significado literal de dichas palabras no explicaría el concepto del significado literal, sino que dependería de él. Lo que estamos buscando son intenciones caracterizadas en términos no lingüísticos, propósitos ulteriores en la emisión de oraciones. Este concepto puede relacionarse con lo que Austin llamó actos perlocutorios. Quiero insistir ahora en algo que antes mencioné brevemente. El hecho de que las emisiones lingüísticas siempre tienen un propósito ulterior. Esta fue una de las razones que ofrecí cuando afirmé que ninguna actividad puramente lingüística equivale a ganar un juego. Tal vez esto encierre algún elemento de estipulación, pero yo no hablaría de acto lingüístico si uno dijera palabras solo para oír los sonidos, o para hacer que alguien se durmiera. Una acción solo puede contarse como lingüística si el significado literal es relevante. Pero donde el significado es relevante, siempre hay un propósito ulterior. Cuando uno habla, uno aspira a instruir, impresionar, entretener, insultar, persuadir, advertir, recordar o insistir en un cálculo. Uno incluso puede hablar con la intención de aburrir a una audiencia, pero no con la esperanza de que nadie preste atención al significado. Si yo estoy en lo cierto cuando digo que cada uso del lenguaje tiene un propósito ulterior, luego uno siempre debe pretender producir algún efecto no lingüístico como resultado de la interpretación de las propias palabras. Max Black lo ha negado, señalando que un hombre puede ensayar una conferencia o escribir una nota para recordar una cita, o simplemente emitir determinadas palabras como «qué hermoso día», en ausencia de una audiencia. Los dos primeros casos son sin duda casos en los cuales el significado interesa, y hay una audiencia de la que se pretende que interprete las palabras, uno mismo en un momento posterior. En el último caso resultaría tendencioso insistir en que uno está hablando consigo mismo. Sin embargo, interesa qué palabras se usan, qué significan. Y debe haber alguna razón para usar esas palabras, con sus significados, y en otras. Black cita a Chomsky a este respecto. Si bien la consideración de los efectos pretendidos evita algunos problemas, en el mejor de los casos proporcionará un análisis de la comunicación exitosa, pero no del significado o del uso del lenguaje, que no necesitan involucrar a la comunicación ni siquiera al intento de comunicar. Si yo uso un lenguaje para expresar o clarificar mis pensamientos, o con la intención de engañar o para evitar un silencio embarazoso, o en una docena de otras formas, mis palabras tienen un significado estricto y puedo muy bien significar lo que digo. Pero la más acabada comprensión de lo que yo pretendo que mi audiencia, si la hay, crea o haga, podría ofrecer escasos indicios o ninguno del significado de mi discurso. Me parece que en este pasaje Chomsky arriba a la conclusión correcta a partir de premisas confusas o irrelevantes. El tema es si los significados de las oraciones pueden o no derivarse de las intenciones no lingüísticas de un hablante. Chomsky concluye, a mi entender correctamente, que no es posible, pero ello es irrelevante para la conclusión respecto de si los efectos pretendidos deben involucrar a alguien aparte del hablante, y no es importante para el argumento acerca de la existencia de efectos pretendidos. Hablar o escribir con miras a clarificar pensamientos es ciertamente un supuesto de efecto pretendido.
Tampoco importa cómo usemos exactamente la palabra comunicar. Lo que importa es si una actividad se considera de interés lingüístico cuando no se pretende poner en uso los significados. La mentira representa un caso en que el significado literal es esencial. El mentiroso tiene un propósito ulterior que solo se satisface si sus palabras se comprenden con el significado que él pretende. Chomsky tiene razón, como dije, cuando afirma que ninguna cantidad de conocimiento de lo que yo pretendo que mi audiencia crea o haga producirá necesariamente el significado literal de mi emisión. Como hemos visto, incluso esta afirmación debe limitarse a una descripción de mi intención en términos no lingüísticos. Puesto que si yo pretendo que mi audiencia haga o crea algo, ello debe ocurrir a través de su correcta interpretación del significado literal de mis palabras. Ahora ha quedado relativamente claro qué es lo que debe hacer una convención para relacionar los propósitos no lingüísticos de la emisión de oraciones, los propósitos ulteriores, con los significados literales que esas oraciones tienen cuando se las emite. La convención debe elegir, de un modo comprensible, tanto para el hablante como para el oyente, y que resulte intencionalmente identificable, aquellos casos en los cuales el propósito ulterior directamente produzca el significado literal. Quiero decir, por ejemplo, un caso donde, al emitir las palabras cómete tu berenjena, con su significado normal en castellano, un hablante pretende hacer que un oyente coma su berenjena mediante la comprensión de las palabras y de la fuerza ilocutoria de la emisión por parte de ese oyente. Y aquí, una vez más, me parece que no solo no hay tal convención, sino que tampoco puede haberla. Pues incluso si, contrariamente a lo que he argumentado, alguna convención gobernara la fuerza ilocutoria de la emisión, la conexión con la intención de que la petición o la orden fuera llevada a cabo requeriría que el hablante fuera sincero, que aquello que él se representa como queriendo o tratando de hacer en efecto, quisiera o tratara de hacerlo. Pero no hay nada más obvio que la imposibilidad de que haya una convención que señale la sinceridad. Debo repetir que no nos ayudará nada decir que la convención consiste en que la oración siempre significa lo que el propósito ulterior revelaría si el hablante fuera sincero, serio, etc. Esto es, a lo sumo, un análisis parcial de las relaciones entre significado literal, sinceridad e intención. No sugiere pruebas, criterios o prácticas públicamente reconocidos. A veces se sugiere que un lenguaje solo puede aprenderse en una atmósfera de aserciones honestas, órdenes, promesas, etc. Aunque esto fuera verdad, nada probaría acerca de un supuesto rol de la convención. Pero además me declaro escéptico frente a esta pretensión, en parte porque una gran proporción del aprendizaje del lenguaje tiene lugar en los juegos, cuando se escuchan cuentos y en la ficción, y en parte porque la adquisición del lenguaje no puede depender hasta ese punto de nuestra suerte de tener compañeros de juego y padres veraces, sobrios y asertivos. La naturaleza de un juego como el ajedrez o el tarot incluye no solo que haya criterios mutuamente acordados de lo que es jugar, sino también criterios mutuamente acordados de lo que es ganar. Para estos juegos es esencial que normalmente no haya cuestionamientos acerca de los resultados. Y también forma parte de su naturaleza el que la victoria pueda ser un fin en sí mismo y que los jugadores se representen como queriendo o tratando de ganar. Pero los criterios para decidir lo que una emisión significa literalmente, que una teoría de la verdad o del significado da a un hablante, no deciden si éste ha alcanzado su propósito ulterior, así como tampoco hay una regla general por la cual los hablantes se representen como si tuvieran otro fin más allá de usar las palabras con un determinado significado y fuerza. El propósito ulterior puede o no ser evidente, y puede o no ayudar a un intérprete a determinar el significado literal. Concluyo que no puede ser un rasgo accidental del lenguaje que el propósito ulterior de una emisión y su significado literal sean independientes, en el sentido de que el último no puede derivarse del primero. Forma parte de la esencia del lenguaje. Daré a este rasgo del lenguaje el nombre de principio de autonomía de significado. Encontramos una aplicación del mismo cuando hablamos de la fuerza ilocutoria, donde tomó la forma del descubrimiento de lo que se incluye dentro del significado literal
queda luego disponible para cualquier propósito ulterior, no lingüístico, e incluso para cualquier ejecución ilocutoria. Antes de terminar la discusión de las teorías de los dos primeros tipos, la siguiente observación puede ser de utilidad. Nada de lo que he dicho ha pretendido mostrar que no existe conexión entre los indicadores de modo y la idea de un determinado acto ilocutorio. Yo creo que existe tal conexión. Una emisión de una oración imperativa, por ejemplo, se rotula a sí misma, en forma bastante literal, como un acto de ordenar. Pero esto es solo una parte del significado literal de las palabras emitidas y no establece ninguna relación convencional o de otro tipo entre las intenciones ilocutores del hablante y sus palabras. Es fácil confundir dos tesis bastante diferentes. Por un lado, la tesis correcta de que cada emisión de una imperativa se rotula a sí misma, verdadera o falsamente, como una orden. Y la tesis de que hay una convención por la cual, bajo condiciones estándar, la emisión de una imperativa es una orden. La primera tesis efectivamente explica la diferencia de significado entre una oración imperativa y una declarativa, diferencia que existe de manera totalmente independiente de la fuerza ilocutoria. La segunda tesis no puede explicar esto, pues ella postula una convención que rige solo bajo condiciones estándar. Uno no puede usar una convención violándola, uno solo puede abusar de ella. Pero la diferencia entre una imperativa y una declarativa puede usarse, y muchas veces se lo hace, muy apropiadamente en situaciones donde el modo y la fuerza ilocutoria no son estándar. No aportará nada señalar casos como el de un actor que lleva una corona para indicar que está haciendo el papel del rey. Si esto involucra una convención, se trata de una convención que gobierna el significado literal. Llevar una corona, sea en broma o en serio, es lo mismo que decir yo soy el rey. La sustancia de esta observación es aplicable también al tipo de teoría que trata de derivar el significado literal de una oración de un uso estándar. Puesto que el significado literal opera tanto cuando el uso está ausente como cuando está presente, ninguna convención que opere solamente en situaciones estándar puede darlo. Hemos considerado la idea de que la actividad lingüística en general es como un juego en cuanto hay un propósito convencional. Decir que es verdadero, ganar. Que solo puede lograrse si se siguen o se usan reglas acordadas y públicas. Luego discutimos la pretensión de que el significado literal de cada oración se relaciona mediante una convención a un fin no lingüístico estándar, un propósito ulterior. Tras el examen, ambos puntos de vista resultaron ser insostenibles. Ahora es tiempo de evaluar la trivialidad de que el significado de una palabra es convencional. Esto es, que asignar el significado que asignamos a las palabras individuales y a las oraciones cuando se las emite o escribe es una convención. De acuerdo con David Lewis, una convención es una regularidad R en la acción o en la acción y la creencia, regularidad en la cual debe estar involucrada más de una persona. La regularidad tiene estas propiedades. 1. Cada persona involucrada se ajusta a R. Y 2. Cree que los otros también se ajustan. 3. La creencia de que los otros se ajustan a R da a todos los involucrados una buena razón para ajustarse a R. 4. Todos los involucrados prefieren que haya ajuste respecto a R. 5. R no es la única regularidad posible que cumple las dos últimas condiciones. 6. Por último, cada persona involucrada conoce 1 a 5 y sabe que todos los demás conocen 1 a 5, etc. Tyler Bursch ha manifestado dudas razonables respecto de partes de la última condición. ¿Una convención requiere que todos sepan que hay alternativas? Y yo siento mis propios recelos. Pero aquí no hay razón para debatir los detalles del análisis del concepto de convención. Lo relevante es plantear la cuestión de si la convención nos ayuda en algún sentido razonable a comprender la comunicación lingüística o en qué grado lo hace. Así, en lugar de preguntar, por ejemplo, ¿qué cosa ajustada a la regularidad se agrega a la regularidad misma? Simplemente consideré que algo como las 6 condiciones de Lewis efectivamente vale en general para lo que llamamos hablantes del mismo lenguaje. ¿Cuán fundamental es este hecho para el lenguaje?
El análisis de Lewis requiere claramente que haya por lo menos dos personas involucradas, dado que la convención depende de una práctica mutuamente comprendida. Pero nada en el análisis requiere más de dos personas. Dos personas podrían tener convenciones y podrían compartir un lenguaje. ¿Qué es exactamente la convención necesaria? No puede ser que el hablante y el oyente signifiquen la misma cosa emitiendo las mismas oraciones, pues tal ajuste, aunque tal vez sea bastante común, no es necesario para la comunicación. Cada hablante puede hablar un lenguaje diferente, y esto no deteriorará la comunicación en tanto cada oyente comprenda al que habla. Hasta podría suceder que cada hablante tuviera desde un principio su forma propia y singular de hablar. Efectivamente, en la práctica sucede algo parecido a esto. Los diferentes hablantes tienen diferentes repertorios de nombres propios, diferentes vocabularios y adjudican significados algo diferentes a las palabras. En algunos casos, esto reduce el nivel de comprensión mutua, pero no necesariamente, pues como intérpretes somos muy buenos para alcanzar una interpretación correcta de palabras que no hemos escuchado antes o de palabras que no hemos escuchado antes con los significados que un hablante les está dando. La comunicación no requiere, entonces, que el hablante y el oyente signifiquen la misma cosa con las mismas palabras. Mas la convención requiere un ajuste por parte de al menos dos personas. Queda, sin embargo, otra forma de acuerdo que resulta necesaria. Si la comunicación tiene éxito, el hablante y el oyente deben asignar el mismo significado a las palabras del hablante. Además, como hemos visto, el hablante debe pretender que el oyente interprete sus palabras en la forma que él pretende, y debe tener una razón adecuada para creer que el oyente logrará interpretarlo como él pretende. Tanto el hablante como el oyente deben creer que el hablante habla con esta pretensión y así sucesivamente. En breve, parecería que muchas de las condiciones de Lewis están satisfechas. Es cierto que esto es a lo sumo una forma atenuada de práctica o convención, alejada de la idea usual de práctica común. Pero todavía uno podría insistir en que este grado de método de interpretación mutuamente comprendido es el núcleo convencional esencial de la comunicación lingüística. Pero la característica más importante del análisis de la convención de Lewis, la regularidad, aún sigue sin explicarse. La regularidad en este contexto debe significar en el tiempo y no un mero acuerdo en un momento. Para que haya una convención en el sentido de Lewis, o en cualquier sentido, diría yo, debe verse que algo se repite en el tiempo. El único candidato a la recurrencia que tenemos son los patrones de sonido. El hablante y el oyente deben interpretar repetidamente, intencionalmente y bajo mutuo acuerdo, patrones de sonido relevantemente similares del hablante de la misma manera o de maneras relacionadas mediante reglas que puedan hacerse explícitas de antemano. Yo no dudo de que esta comunicación lingüística humana efectivamente muestra algún grado de esta regularidad, y quizás algunos se sientan inclinados a estipular como condición para que una actividad se considere lingüística la existencia de tal regularidad. Pero tengo mis dudas, tanto respecto de la claridad de la idea como respecto de su importancia en la explicación y descripción de la comunicación. La claridad es cuestionable debido a la gran dificultad de decir exactamente cómo deben coincidir las teorías del hablante y del oyente para la interpretación de las palabras de hablante. Desde luego, ellas deben coincidir después de que se ha hecho una emisión, pues de no ser así la comunicación se resiente. Pero a menos que coincidan de antemano, los conceptos de regularidad y convención no representarán una ventaja definida. Con todo, se podrá llegar con seguridad a un acuerdo respecto de lo que un hablante significa con lo que dice, aunque hablante y oyente tengan de antemano diferentes teorías para interpretar al hablante. Esto puede ser así en razón de que el hablante bien puede proporcionar claves adecuadas en lo que dice, cómo y dónde lo dice, que permitan al oyente llegar a una interpretación correcta. Claro que el hablante debe tener alguna idea de la forma en que el oyente pueda dar uso a las claves relevantes, y el oyente debe conocer bastante bien lo que puede esperar. Pero ese conocimiento general es difícil de reducir a reglas, por no hablar de convenciones o prácticas. Es fácil juzgar erróneamente el papel de la sociedad en el lenguaje.
El lenguaje es, sin duda, un arte social. Pero nos equivocamos si al advertir la forma en que la sociedad convierte hábitos lingüísticos en normas públicas, suponemos que hemos penetrado profundamente en el corazón de la comunicación lingüística. Lo convencional en el lenguaje, si algo lo es que la gente tiende marcadamente a hablar como lo hacen sus vecinos. Pero al indicar este elemento de lo convencional o del proceso condicionante que hace de los hablantes simples facsímiles lingüísticos de sus amigos y parientes, no explicamos más que la convergencia. No esclarecemos en nada la naturaleza esencial de las habilidades que se hacen converger de ese modo. Esto no es negar la importancia práctica del condicionamiento social, a diferencia de su importante teórica. El condicionamiento común garantiza que podemos suponer, hasta cierto punto, que el mismo método de interpretación que usamos para otros, o que suponemos que los otros usan para nosotros, funcionará para un nuevo hablante. No tenemos tiempo, paciencia u oportunidad para desarrollar una nueva teoría de la interpretación para cada hablante, y salimos del paso porque desde el momento en que alguien que nos es desconocido abre la boca, ya tenemos un conocimiento enorme del tipo de teoría que funcionará para él, o sabemos que no conocemos tal teoría. Pero si sus primeras palabras son, por ejemplo, castellanas, podemos suponer justificadamente que ha estado expuesto a un condicionamiento lingüístico similar al nuestro. Hasta podemos adivinar o conocer diferencias. Al comprar una pipa, ordenar un plato o dar indicaciones al conductor de un taxi, partimos de esta suposición. Así, hasta que se pruebe su falsedad, en cuyo caso podemos revisar nuestra teoría de lo que él significa actuando según nos dicta el momento. Cuanto más tiempo dure la conversación, mejor resultará nuestra teoría y más detalladamente se adaptará al hablante individual. Vemos así que el conocimiento de las convenciones del lenguaje constituye un punto de apoyo práctico para la interpretación, sin el cual no podemos pasárnosla en la práctica, pero que, bajo condiciones óptimas para la comunicación, podemos finalmente eliminar y en teoría podríamos haber eliminado desde un principio. El hecho de que la interpretación radical sea hasta tal punto un lugar común, esto es, el hecho de que usemos nuestro método usual de interpretación solo como un punto de partida útil en la comprensión de un hablante, se nos oculta por medio de varios factores, siendo el primero de ellos que la sintaxis es muchísimo más social que la semántica. En términos generales, esto se debe a que aquello que forma el esqueleto de lo que llamamos lenguaje es el patrón de inferencia y estructura creado por las constantes lógicas, conectivos oracionales, cuantificadores y recursos para referencia cruzada. Si podemos aplicar nuestro método general de interpretación siquiera a un hablante, si podemos al menos empezar a comprenderlo en la suposición de que su lenguaje es como el nuestro, esto sucederá porque podemos tratar sus recursos de formación de estructura tal como tratamos los nuestros. Esto fija la forma lógica de sus oraciones y determina las partes del habla. Sin duda, cierto repertorio de predicados importantes debe traducirse en la forma homofónica obvia para que podamos avanzar rápidamente. Pero luego podemos arreglárnosla muy bien interpretando o reinterpretando otros predicados nuevos o aparentemente familiares. Esta ilustración de la forma en que tiene lugar la interpretación presenta la aplicación de los métodos formales al lenguaje natural bajo otra luz. Ayuda a mostrar por qué los métodos formales encuentran su mejor aplicación en la sintaxis. Aquí al menos hay una buena razón para esperar que un mismo modelo se ajuste bastante bien a una cantidad de hablantes. Y no hay una razón clara por la cual cada método hipotético de interpretación no podría ser una semántica formal para lo que en términos generales consideramos un lenguaje. Lo que no podemos pretender, sin embargo, es poder formalizar las consideraciones que nos llevaron a ajustar nuestra teoría para adecuar el influjo de información nueva. No cabe duda de que normalmente consideramos la capacidad de cambiar apropiadamente de terreno como parte de lo que entendemos por conocer el lenguaje. Pero, en este sentido, no se puede decir qué tiene que conocer alguien que conoce el lenguaje, puesto que la intuición, la suerte y la destreza deben desempeñar aquí un papel tan esencial como el que desempeñan en la concreción de una nueva teoría en cualquier campo, así como el gusto y la simpatía deben desempeñar un papel aún mayor. A modo de conclusión,
Deseo reafirmar entonces que la comunicación lingüística no requiere de una repetición gobernada por reglas, aunque muy a menudo hace uso de ellas. Y en ese caso, la convención no ayuda a explicar qué resulta básico para la comunicación lingüística, si bien puede describir un rasgo usual, aunque contingente. Haré una reflexión final. No he hablado aquí, aunque lo he hecho en otras oportunidades, de que no podemos confiarnos en atribuir creencias, deseos o intenciones a una criatura que no puede usar el lenguaje. Las creencias, los deseos y las intenciones son una condición del lenguaje, pero el lenguaje es también una condición para ellos. Por otra parte, ser capaces de atribuir creencias y deseos a una criatura es sin duda una condición que implica compartir una convención con esa criatura. En tanto que, si lo que he dicho en este trabajo es correcto, la convención no es una condición del lenguaje. Sugiero entonces que los filósofos que hacen de la convención un elemento necesario han invertido los papeles. La verdad indica más bien que el lenguaje es una condición para tener convenciones.